Muy bien, continuamos con nuestro curso de Introducción a la Programación en Python y en esta ocasión lo que vamos a hacer es resolver un tercer ejercicio de programación para que vayamos utilizando y practicando los diferentes contenidos que hemos estado trabajando y sobre todo lo que tiene que ver en cuanto a bucles, ¿ok? Entonces vamos a ver lo que dice este tercer ejercicio. Dice acá, construya un programa que le pregunta al usuario cuántos elementos desea ingresar y le solicite dichos datos para conformar una muestra estadística. Luego, el programa debe darle un menú de opciones al usuario para ver qué es lo que desea calcular. El menú debe mostrar las siguientes opciones. Opción uno, moda mediana y media aritmética. Opción 2, cuartil uno, cuartil 2, cuartil 3 y rango intercuartil. Opción 3, mínimo, máximo y rango. Y opción 4, varianza y desviación estándar. Una vez seleccionada la opción, ¿verdad? Si queremos la uno, la 2, la 3 o la 4, el programa nos debe mostrar los datos que estamos solicitando y se debe volver al menú principal para que podamos escoger otra opción. A esto también le debemos sumar una opción final para poder cerrar el programa, ¿sí? O sea, a estas cuatro opciones debemos agregarle una quinta opción que permita cerrar y finalizar el programa, ¿ok? Entonces vamos a ponernos a programar. Vamos a poner aquí un print, vamos a poner un título. ¿Ok? Aquí vamos a poner un título que se llame, no sé, estadística descriptiva, por ejemplo. Y vamos aquí a comenzar a programar. Bueno, lo primero que tenemos que preguntarle al usuario es cuántos elementos tiene la muestra, ¿verdad? Para que así nosotros le podamos solicitar uno por uno. ¿Ok? Entonces vamos a poner aquí tamaño, muestra, igual. Int, el tamaño tiene que ser un número entero, ¿verdad? Input, y le ponemos aquí, ingrese el tamaño de su muestra. ¿Sí? Aquí el usuario va a ingresar el tamaño de su muestra y nosotros ahora tenemos que comenzar a pedirle que ingrese todos los datos. ¿Sí? Entonces, para poder pedírselos, vamos a utilizar un bucle que empieza a pedir el primer dato, el segundo, el tercero, el cuarto, así hasta el enésimo. ¿Sí? Entonces, voy a poner aquí for y in range de uno a tamaño muestra más uno. ¿Por qué estoy poniendo esto? Porque el for nos va a permitir que nosotros ingresemos todos los datos que queramos en el rango de uno hasta el tamaño de la muestra más uno, ¿verdad? Vamos a partir pidiendo el primer dato, el segundo, el tercero, el cuarto, hasta llegar a el número que indica el usuario como tamaño de su muestra. Y debemos sumar uno porque no se olviden que en la función rango siempre llega hasta uno antes. Entonces yo le tengo que sumar uno para llegar justo al tamaño de la muestra. ¿Sí? Esa es la idea. Bueno, vamos a comenzar a pedírselos. Entonces vamos a poner una variable que se llame, por ejemplo, no sé, dato. Igual vamos a permitir números enteros, pero pueden ser números decimales también. Yo lo voy a hacer con números enteros. Y vamos a poner aquí ingrese su dato. Bueno, el usuario lo va a ingresar y lo más, la idea, digamos, general sería que esto nosotros lo podamos ir guardando a lo mejor en alguna lista, ¿verdad? Donde tengamos todos los elementos de la muestra. Entonces aquí vamos a crear una lista que se llame muestra, la vamos a comenzar vacía. Y aquí cada dato que el usuario vaya ingresando lo vamos a ir guardando en la muestra. ¿Sí? Entonces vamos a poner muestra.append dato. Perfecto. Con eso entonces, ¿qué hacemos? Le preguntamos al usuario el tamaño de su muestra y aquí le pedimos que ingrese todos los datos y los vamos guardando en la lista. ¿Ok? Una vez que salgamos de este bucle, tenemos que empezar a mostrar cada una de las opciones. Opción uno, opción 2, 3 o 4. ¿Ok? Entonces, vamos a poner aquí, vamos a poner un print y le vamos a dar aquí un menú de opciones. Y vamos a poner todas las opciones. Entonces, la primera opción es calcular la moda, la mediana y la media aritmética, ¿verdad? La segunda opción, la vamos a ir poniendo un print por cada una. La segunda opción son los cuartiles. Vamos a poner aquí cuartil uno, cuartil 2, cuartil 3 y rango intercuartil. Ya. La tercera opción, vamos a poner aquí 3, es calcular máximo, mm, máximo, mínimo y rango de los datos. ¿Sí? La cuarta opción es calcular varianza y desviación estándar. ¿Ok?
Y la última opción, recuerden que teníamos que agregar una opción para poder finalizar. Entonces vamos a poner aquí la opción 5 que sea, por ejemplo, finalizar o salir. Ahí ustedes lo pueden programar de alguna manera. ¿Sí? Entonces, estas son las 5 opciones que el menú va a tener para el usuario. Entonces aquí vamos a poner una variable que se llame opción, donde el usuario va a guardar la opción que quiere. Si quiere la moda, la mediana y la media aritmética, va a poner el número 1. Si quiere los cuartiles, pone 2. Si quiere el máximo, el mínimo, el rango, 3. Varianza de definición estándar, pone 4. Y si quiere finalizar, pone la opción 5. ¿Se fija? Bien, entonces ahora esto lo tenemos que empezar a programar opción por opción. Antes de eso, vamos a ver cómo va nuestro programa hasta acá. Vamos a hacerlo correr para que revisemos si el código va bien o a lo mejor hay algo que tenemos que arreglar. Ya, estadística descriptiva dice ingrese el tamaño de su muestra. Supongamos que nuestra muestra tiene 7 datos. Entonces tenemos que ingresarlo. Yo voy a ingresar del 1 al 7 para que sea fácil. Ya, ahí fíjense, ingresé los 7 datos y ahora me muestra el menú de opciones. ¿Sí? Aquí tengo la opción 1 es calcular moda mediana media aritmética, opción 2 cuartiles, opción 3 rango y máximo y mínimo, opción 4 varianza de división estándar y opción 5 finalizar. ¿Se fijan? Entonces ahora yo escojo la opción que quiero. No sé, por ejemplo, la opción 1. ¿Se fijan? Y así el programa va continuando. Bien, vamos a ir entonces programando opción por opción. Si el usuario escoge la opción 1, vamos a tener que calcular la moda, la mediana y la media aritmética. ¿Sí? Entonces, como este menú es por casos, caso 1, caso 2, caso 3, caso 4, caso 5, vamos a usar el condicional match. ¿Sí? Match lo vamos a hacer con la variable opción y vamos a partir con el caso en el que sea 1. ¿Sí? Si el usuario escoge la opción 1, se supone que va a calcular la moda, la mediana y la media aritmética. Por lo tanto, tenemos que calcular esas tres cosas. ¿Ok? No se olviden que en nuestra lista muestra, ahí tenemos todos los datos. ¿Ya? Bien, entonces vamos a calcular la moda. A ver, ¿cómo calculamos la moda de una muestra? La moda es aquel dato que se repite la mayor cantidad de veces, es el que tiene mayor frecuencia. Por lo tanto, lo que podríamos hacer es revisar cuántas veces se repite cada dato y quedarnos con aquellos que tengan la máxima frecuencia. Podríamos hacer eso, ¿verdad? Perfectamente. ¿Ok? Aquí hay una cosa que es importante tener en cuenta en cuanto a la moda, ¿sí? Porque hay muestras que tienen una sola moda, o sea, son unimodales, tienen una sola moda, pero también hay modas, o sea, hay muestras que pueden tener dos modas, tres modas, cuatro modas. Podemos tener muestras multimodales, o sea, que tengan muchas modas. O incluso podemos tener una muestra que no tenga modas, que sea amodal. Por lo tanto, deberíamos ser capaces de programar cada uno de esos casos. ¿Ok? Por el momento vamos a determinar la frecuencia de cada uno de los elementos que tenemos aquí en nuestra lista muestra. Y vamos a guardarlo en otra lista que se llame frecuencia. ¿Sí? Esta es una forma de calcular la moda. Hay muchas formas, obviamente. ¿Sí? Esta forma quizás no es tan óptima, no es tan eficiente lo que voy a hacer, pero es una forma de calcularlo para que ustedes vayan viendo que podemos hacer lo mismo, pero de muchas maneras. ¿Sí? Entonces, en esta lista voy a guardar la frecuencia con la que se repite cada dato de la muestra. ¿Ok? Entonces, para poder hacer eso, tenemos que recorrer la lista muestra. Entonces, para cada i en la muestra, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner aquí una variable que se llame frecuencia, por ejemplo, absoluta, y va a ser la cantidad de veces que se repite el elemento i en la muestra. Para calcular eso, recuerden que podemos utilizar la función count, ¿verdad? Muestra.count, vamos a contar i. Y esa frecuencia la vamos a meter a la lista de frecuencias. ¿Sí? Esa frecuencia absoluta la vamos a meter a la lista de frecuencias. Entonces ponemos aquí frecuencia.append y vamos a poner aquí la frecuencia absoluta. Con esto, ¿qué vamos a hacer? Que nuestra lista de frecuencias vamos a meter cuántas veces se repite cada elemento. ¿Ok? Ahora, la idea es que nosotros nos vamos a quedar con aquellos que se repitan la máxima cantidad de veces. Por lo tanto, tenemos que calcular la frecuencia de la moda. Frecuencia moda va a ser el máximo de la frecuencia, ¿sí? Porque la moda es el que más veces se repite, ¿te fijas? Entonces, con esto tenemos ya calculada la frecuencia de la moda. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a volver a recorrer la muestra, pero vamos a meter todos aquellos que se repitan la cantidad de veces que se repite la moda, para que así tengamos una lista con todas las modas, ¿se fijan?
Voy a poner entonces una lista que se llame moda, la vamos a definir vacía y vamos a meter ahí todas las modas, ¿sí? Porque, insisto, podemos tener una lista, o sea, podemos tener una muestra que tenga una moda, pero puedo tener otra que tenga muchas. Por eso tenemos que tener cuidado, ¿sí? Entonces, en esta lista de modas vamos a poner todas las modas que puede haber, ¿ok? Entonces, para cada i, en la muestra, vamos a poner lo siguiente. Si, ¿qué ocurre? Si muestra.count i es igual a la frecuencia de la moda, entonces, ¿qué es lo que estamos programando aquí? Si el elemento que estamos tomando se repite la misma cantidad de veces que se repite la moda, tiene que ser una moda. ¿Se fijan? Por lo tanto, lo vamos a meter a la lista moda. Vamos a poner moda.append y, ¿sí? Y en caso contrario, bueno, podemos poner un pass porque no queremos hacer nada, ¿sí? De esta manera, vamos a meter en la lista moda todas las modas que pueda tener nuestra muestra, ¿ok? Y ahora ya estamos listos para empezar a mostrar, ¿verdad? ¿Cuáles son las modas que podemos tener? ¿Sí? Entonces, vamos a poner aquí un mensaje print que muestre las modas que podemos tener, ¿ok? Antes de eso, aquí a empezar a arreglar algunas cosas. A ver, permítanme, esto, voy a poner aquí un comentario como para ir separando esto, ¿sí? Ya, ahí calculamos ya la moda, ya tenemos esta lista, ¿verdad? Ya tiene todas las modas de nuestra muestra, ¿ok? Vamos a proceder a calcular la mediana y la media aritmética por el momento, ¿sí? Porque la moda ya la tenemos. Y al final vamos a mostrarlo todo con mensajes, ¿ok? Para que no vayamos todo inmediato, ¿sí? Para que lo vayamos haciendo todo por parte. Entonces voy a ir separando esto para que aquí vayamos viendo qué es lo que hacemos en cada parte. En esta parte de que estamos aquí, calculamos la moda, ¿sí? Ahora vamos a proceder a calcular la mediana, ¿ya? Después la media aritmética y al final vamos a mostrarlos, ¿sí? Entonces permítanme, esto lo vamos a juntar. Bien, calculemos la mediana entonces. Bueno, para calcular la mediana tenemos que tener la muestra ordenada, ¿verdad? Entonces, ¿qué voy a poner aquí? Voy a poner muestra.sort. Recuerden que eso permite ordenar la lista de muestra. ¿Ya? Y ahora tenemos que calcular efectivamente dónde está la mediana. Entonces, para ver esto tenemos que tener cuidado de si nuestra muestra es par o nuestra muestra es impar. ¿Ya? ¿Cómo se calcula en cada caso? Si nosotros tenemos una muestra par, por ejemplo, imagínense que tenemos 4 elementos, ¿ya? Entonces, ¿cómo se calcula la mediana? La mediana se calcula sumando el elemento que está en la posición, que está en la mitad de la cantidad de datos. Fíjate que aquí tenemos 4 datos. Entonces, para saber cuáles tenemos que trabajar, ese 4 lo vamos a dividir en 2 y eso me entrega 2, ¿verdad? Entonces, para calcular la mediana, vamos a sumar, o más bien dicho, vamos a calcular el promedio entre el dato que está en la posición 2 y el dato que viene después, y el dato que está en la posición 3. Entonces, el promedio de eso me entrega la mediana. Esto es cuando la cantidad de datos que tenemos es par. Si la cantidad de datos que tenemos es impar, o sea, por ejemplo, tenemos 5. Entonces, para calcular la mediana, a la cantidad de datos que tenemos, 5, le sumamos 1, 6, y eso lo dividimos en 2 y me da 3. Entonces, el dato que esté en la posición 3 va a estar justo al medio. Se fijan que quedan 2 para allá y 2 para allá, ¿sí? Entonces, tenemos que ponernos en ambos casos. Entonces, voy a poner, si la cantidad de datos de la muestra es par, entonces, ¿cómo calculamos la cantidad de datos? Con len. Len muestra es par. ¿Cómo verificamos que sea par? Que cuando lo dividamos por 2 nos dé resto 0. Entonces la mediana va a ser igual a quién. Va a ser el dato que está justo en la mitad, ¿verdad? Va a ser el que está justo en la posición que está en medio. Len muestra partido en 2, ¿verdad? Esto lo voy a transformar en un número entero, ¿sí? Y a eso le tengo que sumar el que viene después. O sea, aquí le vamos a sumar 1. Y con eso lo dividimos en 2. ¿Sí? Esto lo dividimos en 2 y aquí tenemos la mediana.
dividido en 2. Ahí está. ¿Se fijan? Aquí estoy calculando el dato que está justo en la posición de en medio. Por eso el tamaño de la muestra lo dividí en 2. Ese es el que está en medio. Y después le tenemos que sumar el que viene después. ¿Sí? Con eso tenemos la mediana. Si en caso contrario la muestra no es par, es impar, la mediana es mucho más fácil de calcular. Porque la mediana simplemente va a ser el dato, va a ser la cantidad de datos que tenemos más uno partido en 2. ¿Sí? O sea, la cantidad de datos lo calculamos con len, le sumamos uno y eso lo tenemos que dividir en 2. Dividir en 2. ¿Sí? Y esto lo voy a transformar en un número entero. ¿Por qué? Porque la muestra solo admite números enteros, son posiciones, no podemos meter decimales. ¿Sí? Con eso tenemos ya la mediana calculada. Fíjense que es así de sencillo. Ya tenemos la mediana. ¿Sí? Y fíjense que para calcular la mediana necesitábamos tener la lista ordenada. Por eso es que aquí yo puse sort antes de calcular esto, porque sort me va a ordenar inmediatamente la lista. ¿Se fijan? Listo, ya tenemos la mediana. Ahora tenemos que calcular el promedio, promedio o media aritmética, ¿verdad? Como lo queramos ver. Bueno, el promedio simplemente es sumar todos los elementos y dividir por el total. Esto es muy sencillo porque para sumar los elementos de la muestra simplemente ponemos sum y dividimos por el total, que eso lo podemos ver con len. ¿Sí? Y esto lo vamos a redondear porque esto puede de repente salir un poco con muchos decimales. Entonces le vamos a admitir como máximo 4 decimales. Ahí sí. Perfecto. Ya tenemos todo. Fíjense, en este caso ya está programado. Ya tenemos la moda, la mediana y la media aritmética. Por lo tanto, ahora tenemos que mostrarlo al usuario. ¿Sí? Tenemos que mostrarlo. ¿Sí? Entonces ahora vamos a poner aquí print. Uy, esto tengo que ponerlo dentro. Print. Voy a poner aquí unos guiones como para separar. ¿Sí? Para que vayamos como encapsulando esto. A ver, ahí sí. Y vamos a mostrar la moda y la mediana y la media aritmética. ¿Sí? Entonces, la moda la tenemos aquí en la lista de modas. ¿Sí? Aquí podemos ver un poco cómo presentar. ¿Sí? A ver, si la moda es un solo elemento, podemos mostrar directamente y decir la moda es tanto. ¿Ok? Entonces, vamos a ver aquí. Si la longitud de la lista moda es igual a 1, ¿verdad? Fíjense que aquí en moda estamos guardando todas las modas. Entonces, si la longitud de la muestra o de la lista moda es 1, significa que hay una sola moda. Por lo tanto, podemos poner un mensaje que diga moda igual y ponemos aquí cuánto vale la moda, que va a estar en la posición 0. ¿Ok? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si la longitud de la moda es mayor a 1? Significa que tenemos más de una moda. Por lo tanto, ahí vamos a tener que mostrar una lista con todas las modas, ¿verdad? Entonces vamos a poner el if, si la longitud de la moda es menor a la longitud de la muestra, entonces vamos a poner aquí un f-string que diga moda igual y aquí vamos a mostrar la lista moda. Por último, en caso de que la longitud de la moda sea igual a la longitud de la muestra, significa que la muestra que tenemos es amodal, porque todos los datos se repiten la misma cantidad de veces. ¿Se fijan? Por lo tanto, en este caso, ¿qué vamos a poner? Vamos a poner aquí un mensajito que diga muestra amodal. ¿Sí? Ahí está. ¿Ok? Y bueno, aquí vamos a poner else, voy a poner un pass, ¿sí? Para dejar el else. Ahí ya tenemos programada la moda. La mediana, bueno, la mediana es bastante sencilla porque esa se calcula directamente. Entonces ponemos aquí mediana igual y aquí mostramos la mediana. Y el promedio también muy sencillo. Entonces aquí ponemos promedio igual promedio, ¿sí? O aquí en vez de poner promedio voy a poner media aritmética. Media aritmética. Bien, ahí sí. Y con eso se finaliza esto. ¿Se fijan? Aquí tenemos mostrado ya esta primera parte de moda, mediana y media aritmética. Aquí voy a poner un pequeño print espacio, ¿ok? Y con eso ya tendríamos esta primera parte programada.
¿ok? Ya tendríamos esta primera opción programada. Entonces vamos a corroborar a ver si está bien o si de repente a lo mejor nos faltó algo. Vamos a poner solo 4 elementos. Elementos fáciles para que sea facilito de ver. Voy a poner 1, 2, 3, 4 y quiero la opción 1. Fíjate. Dice muestra a modal. Claro, esta muestra es a modal porque fíjate, no hay ninguno que se repita más. No hay ninguno que tenga mayor frecuencia, así que la muestra es a modal. ¿Cuál es la mediana? La mediana, ¿cierto? Es dividir, a ver, aquí parece que tenemos un pequeño detalle en la mediana, porque debería ser el dato que está en la posición 2 más el dato que está en la posición 3 dividido en 2. 2 más 3 son 5 y 5 dividido en 2 me debería dar 2,5 y aquí nos está dando 3,5. Eso significa que tenemos un pequeño detalle en la parte donde programamos la mediana. Vamos a revisar. Aquí está la mediana. Em, ya, aquí tenemos que restarle uno. Aquí está el problema, ¿sí? Porque como aquí, ahí está, ese es el detalle que me había faltado. Tenemos que restarle uno. ¿Por qué tenemos que restarle uno? Básicamente tenemos que restar uno porque recuerden que la muestra comienza en cero, no comienza en uno. Entonces tengo que restarle uno para que la muestra empiece en cero. Fíjense, vamos a volver a hacerlo. A ver, vamos a poner 4 elementos. 1, 2, 3, 4, opción uno. Ahí sí, ahí está. Fíjense, ahí se corrigió la mediana. Ahora sí es 2,5. ¿Se fijan? Efectivamente, es sumar el dato que está en la posición 2 más el dato que está en la posición 3 y eso dividirlo en 2. 2 más 3, 5 y 5 partido en 2, 2,5. ¿Se fijan? Está funcionando bien. Ahora sí la mediana estaba bien. Lo que me había faltado era aquí, en la parte donde aparece la mediana, ahí restarle uno. Tenemos que restarle uno. ¿Por qué? Porque, insisto, la mediana, ¿ok? O más bien dicho, los datos comienzan en cero, ¿ok? No comienzan en uno. Por eso me estaba dando un número más. ¿Ok? ¿Y qué nos faltó revisar? El promedio. Vamos a revisar el promedio. Vamos a poner 4, 1, 2, 3, 4. Opción uno, el promedio es 2,5. A ver, ¿será eso? Se supone que tengo que dividir todo y partir en total. Entonces, 1 más 2 son 3, 3 más 3 son 6 y 6 más 4 son 10. Si 10 lo dividimos en el total de datos, que es 4, me da justo 2,5. Entonces la media aritmética está funcionando súper, súper bien. ¿Sí? Está muy bien. ¿Ok? Perfecto. Entonces la primera opción está funcionando súper. Muy bien. Ahora, aquí tenemos que continuar programando. Nos faltan las otras opciones, pero aquí todavía hay un pequeño detalle, porque se supone que cuando yo ponga una opción, me va a mostrar todos los resultados de esa opción, pero después me tiene que volver a mostrar el menú para que yo pueda volver a escoger. Y aquí no me está mostrando el menú de nuevo, sino que estamos finalizando inmediatamente. ¿Cómo puedo hacer para que cuando yo ponga la opción regrese al menú? Bueno, eso lo podemos hacer con un while, ¿sí? Yo voy a poner while mientras, por ejemplo, o no sé, voy a poner while true, ¿sí? Voy a poner while true para que se active siempre el while, ¿sí? Entonces, de esa manera, fíjense, ahora todo lo corrí uno y todo está dentro de un while, ¿se fijan? Por lo tanto, una vez que se cierra una opción, se va a volver al inicio y va a volver a mostrar el menú principal. ¿Me entienden? Esta forma ustedes pueden utilizar para crear un menú donde nosotros regresemos al inicio. ¿Se fijan? Esa es la idea. Miren, al meter todo esto dentro de un while, fíjense, vamos a definir el tamaño de la muestra. Voy a poner 1, 1, 2, 3 y voy a poner la opción 1. ¿Ok? Entonces, se dan cuenta que aquí me muestra el resultado, pero fíjense ahora, vuelve aquí al menú de opciones. Se dan cuenta, ya no termina, sino que volvemos al menú principal. ¿Sí? En este caso, tenemos una moda que es el 1. Pero fíjense que aquí tenemos un pequeño detalle, porque la lista moda me muestra el 1 dos veces, y la idea sería que me lo muestre una sola vez. ¿Cómo podríamos hacer eso? ¿Cómo podríamos arreglar esto? Bueno, lo que podríamos hacer para evitar que algo se repita sería transformar la lista en un conjunto, ¿verdad? Porque el conjunto va a hacer que todo lo que se repite aparezca una sola vez y del conjunto volvemos a la lista. ¿Me entienden? O sea, aquí donde se termina la moda, ¿qué vamos a poner? Voy a poner moda es igual, ¿cómo lo transformamos en un conjunto? Con la función set. Y ahora, ¿cómo lo vuelvo a transformar en una lista?
moda es igual a list moda. Ahí sí. De esta manera, ¿qué va a ocurrir? Ya no se va a repetir el dato que me estaba mostrando. Fíjense, miren. Vamos a volver aquí. Ahora sí, ingresa el tamaño de la muestra, voy a poner 4, voy a poner 1, 1, 1, 2. Quiero calcular moda mediana y media aritmética. Fíjense, ahora la moda me aparece el uno solo una vez. Ya no me aparece la misma cantidad de veces, ¿se fijan? Porque cuando lo transformé en un conjunto me quedó como un solo elemento. La mediana es uno, ¿ya? Claro, porque es el promedio de los que están al medio. Uno más uno es 2, partido en 2 es 1. Y la media aritmética me da que es 1,25. ¿Se fijan? Y ahora se continúa con las opciones. Ahora sí podemos pasar a programar los cuartiles, el máximo, el mínimo, la varianza, la desviación estándar y por último la opción para finalizar. Bien, fíjense que este programa ya está quedando mucho más interesante, podemos hacer muchas más cosas. ¿Sí? A estas alturas ya estamos empezando a programar cosas más complejas, por lo tanto es importante que ustedes sean capaces de llegar a este nivel. ¿Sí? La segunda opción que vamos a calcular es el cuartil uno, el cuartil 2, el cuartil 3 y el rango intercuartil. Entonces, vamos a salir acá, ¿verdad? Tenemos aquí que pasar ahora al caso 2, ¿sí? Entonces, aquí voy a poner caso 2. En caso de que el usuario ponga caso 2, significa que quiere calcular los cuartiles y todo eso, ¿ok? Entonces, ¿cómo vamos a calcular esto? Bueno, todo esto va a depender de si nuestra muestra es par o es impar, ¿sí? Si nosotros tenemos una muestra par, por ejemplo, imagínense 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Cómo se calculan los cuartiles? Si nosotros tenemos una muestra par, el primer cuartil va a estar en la posición K por N partido en 4, donde K es el número de cuartil, N es el total de datos y 4, bueno, siempre se divide en 4. Esto si la muestra es par. O sea, si yo quiero el cuartil uno va a ser, en este caso, fíjense, tenemos 8 elementos. Entonces va a ser 1 por 8, que es 8, y 8 dividido en 4 es 2. O sea, el primer cuartil está aquí en la posición 2. El segundo cuartil va a estar en la posición 2 por 8, 16 partido en 4, 4. Aquí, ahí. ¿Sí? El tercer cuartil va a ser 3 por 8, 24 partido en 4, son 6. Me va a dar ese. ¿Se fijan? Así calculamos los cuartiles. ¿Ok? Entonces, si nuestra muestra es par, utilizamos este método. Si es impar, si yo le agrego uno más, entonces el cuartil se va a calcular como K por la cantidad de datos más uno partido en 4. Entonces, ¿dónde estaría el cuartil uno? Bueno, como tengo 9 sería 1 por 9 más 1, 10, y 10 partido en 4 va a estar en la posición 2,5. ¿Sí? O sea, va a estar aquí entre medio. El segundo cuartil va a ser 2 por 10, que es 20, partido en 4 son 5. Aquí. Y el tercero va a ser, bueno, 2 por 10, o sea, 3 por 10, 30, partido en 4 son 7,5. Va a estar aquí entre medio de esos dos. ¿Sí? Esa es básicamente la idea. ¿Ok? Bien, entonces vamos vamos a programar los cuartiles. ¿Sí? Entonces vamos a poner aquí. Primero, si la muestra es par, ¿verdad? Si cuando la dividimos en 2 nos deja resto cero, entonces, ¿cómo calculamos el cuartil uno? Oye, a ver, déjenme. Cuartil uno, cuartil 2 y cuartil 3. Vamos a poner aquí, vamos a poner aquí y vamos a ver cómo calcular los cuartiles, ¿ok? Muy bien, denme un segundo, déjenme corroborar por aquí alguna formulita para que podamos revisarlo. Muy bien, entonces, eh, 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 perfecto. Bien, entonces vamos a calcular los cuartiles. Bueno, si nuestra muestra es par, entonces, ¿dónde va a estar el primer cuartil? Recuerden que para calcular los cuartiles la muestra tiene que estar ordenada. Entonces ponemos muestra.sort, ¿verdad? Para que se ordene. Y ahora sí calculamos los cuartiles. El cuartil uno entonces va a estar en la posición, va a estar dentro de la muestra. ¿En qué posición? Bueno, va a estar en la posición uno por la cantidad de datos, por len muestra, partido en 4. ¿Sí? Todo esto dividido en 4.
dividido, a ver, aquí me falta poner aquí, dividido en 4. Y esto lo vamos a pasar a un número entero. Ahí va a estar el primer cuartil, ¿sí? El segundo cuartil va a estar acá mismo, pero en vez de multiplicar por 1, aquí se multiplica por 2, ¿sí? Y el tercer cuartil va a estar en la posición 3 por la longitud de la muestra partido en 4. ¿Ok? Con eso entonces, ¿cuál va a ser el rango intercuartil? Rango intercuartil va a ser la diferencia entre el cuartil 3, uy, cuartil 3 menos cuartil 1. ¿Ok? Y con eso ya tenemos todos los datos. Esto siempre y cuando la muestra sea par. Si la muestra no es par, entonces para calcular esto es todo exactamente igual, pero la única diferencia es que aquí a la longitud de la muestra se le suma 1. ¿Ok? Más 1. Aquí más 1. Aquí más 1. ¿Sí? Ah, y no nos olvidemos también de que para poder acceder a esto, ¿verdad? Tenemos que restarle 1, ¿no? ¿Verdad? Vamos a restar 1, porque como la muestra parte en 0, para que no tengamos el mismo problema de la muda, ¿no? Bueno, aquí yo resto 1, pero fíjate que si yo resto 1 en este caso, me va a quedar igual, ¿no? Entonces aquí como que no sería necesario sumar 1, ¿sí? Porque ya está sumado. Bien, entonces ahí tenemos los cuartiles cuando la muestra es par y cuando es impar. Entonces ahora simplemente la mostramos. Tomamos print, vamos a poner aquí estos guioncitos, ¿sí? Y aquí vamos a mostrar. Entonces, print, mostramos aquí mm, cuartil 1 y aquí mostramos el cuartil 1. Bien, ahora vamos a mostrar el cuartil 2 y el cuartil 3. Cuartil 2, cuartil 3, ¿sí? Y por último, el rango intercuartil. Rango intercuartil. ¿Sí? Y aquí ponemos rango intercuartil. Muy bien. Y con eso está finalizada la programación de este segundo caso. Vamos a ver un ejemplo, vamos a ver si esto funciona. Vamos a poner los elementos de nuestra muestra. Voy a poner 8, por ejemplo. Voy a poner los números del 1 al 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voy a poner la opción 2 para calcular los cuartiles. Entonces aquí me dice que el cuartil 1 está en 2, es 2, el cuartil 2 es 4 y el cuartil 3 es 6. ¿Sí? Efectivamente, el cuartil 2 está acá, o sea, el 1, el cuartil 2 está ahí y el cuartil 3 está ahí. ¿Sí? Justo. Y el rango intercuartil es 4, claro, porque es el cuartil 3 menos el cuartil 1. 6 menos 2 que nos da 4. Y ahora me vuelvo a mostrar aquí la opción. ¿Sí? Entonces la segunda opción ya está programada. La tercera opción es mínimo, máximo y rango. Esa opción es súper fácil. ¿Sí? Entonces aquí vamos a poner aquí caso 3. El mínimo, el máximo y el rango es muy fácil. Entonces mínimo, máximo, rango. ¿Sí? El mínimo simplemente es usar min en la muestra. El máximo es usar max en la muestra. Y el rango es simplemente restar el máximo menos el mínimo. Así de sencillo. Entonces ya con esto podemos mostrarlo. ¿Sí? Vamos a poner aquí entonces print. Voy a poner aquí mínimo. Vamos a poner aquí mínimo. Voy a poner un f-string. Ahí sí. Vamos a poner ahora el máximo. Vamos a poner el máximo. Máximo. Y que nos falta el rango. Aquí ponemos rango. Perfecto. Eso es todo. Fíjense, vamos a hacer correr esto. Vamos a poner 6 elementos del 1 al 6 para que sea fácil. Ponemos la opción 3 y fíjate, me dice que el mínimo que ingresé es 1, efectivamente, el máximo fue 6 y el rango es 5. Claro, porque es 6 menos 1 que es 5. Bien, opción 3 programada. Vamos ahora al caso 4. El caso 4, ¿qué cosa es? Es calcular la varianza y la desviación estándar. Entonces vamos a poner aquí varianza y desviación
estándar. La desviación estándar es fácil porque es la raíz de la varianza, entonces podemos calcularla al tiro. Varianza elevada a un medio, ¿sí? Inmediatamente. Y eh, aquí lo podemos redondear con 4 decimales, ¿verdad? Por si es que de repente tenemos muchos decimales, ¿sí? Entonces, ¿cómo se calcula la varianza? La varianza se calcula restando cada dato con el promedio y eso elevándolo al cuadrado, ¿ok? Así se calcula la varianza. ¿Perfecto? Entonces, aquí vamos a tener que tener un acumulador, porque la varianza tiene que ir acumulando el valor. Necesitamos el promedio, entonces. Entonces ponemos promedio, calculamos simplemente el promedio. Es la suma de los elementos de la muestra dividido en la resta de los elementos de la muestra. O sea, en el total de elementos de la muestra. Ese es el promedio. Entonces, ¿cómo vamos a calcular la varianza? Lo vamos a calcular con un for. Para cada i, in, en la muestra, ¿qué vamos a hacer? Varianza va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual a lo que ya tiene la varianza más la resta entre i menos el promedio y todo esto elevado a 2. ¿Sí? Esa es la idea. Todo esto se eleva a 2. Y de esa manera vamos a ir actualizando la varianza y vamos a sumar todos los datos, lo que ya tenemos, más el dato menos el promedio y eso elevado al cuadrado. ¿Ok? Por último, para calcular la varianza, a lo que tenemos, lo tenemos que restar varianza, o sea, lo tenemos que dividir por la cantidad de datos menos uno, ¿sí? Y así se calcula la varianza, ¿ok? O sea, partimos con la varianza en cero, esto es un acumulador, y aquí vamos a ir acumulando ¿qué es lo que estamos haciendo? Lo que ya tenemos en la varianza guardado, más el dato menos el promedio al cuadrado. Y al final, cuando ya tengamos todo eso, se divide por el total de datos menos uno. Y con eso lo tenemos, ¿ok? Fíjense lo fácil que es calcular la varianza con un for, ¿sí? Si de repente alguna de estas cosas ustedes no las entienden, por favor, me escriben en el chat o me dejan comentarios, ¿verdad? Y yo se los puedo explicar con más detalle, porque esto de repente puede complicar un poco. Varianza entonces es igual a la varianza y la desviación estándar. Vamos a poner aquí desviación estándar igual desviación estándar. Aquí a la varianza le vamos a poner, lo vamos a redondear, ¿ok? Con 4 decimales porque puede tener muchos, ¿sí? Y eso todo. Vamos a ver si funciona. Vamos a poner una muestra de 4 elementos, 1, 2, 3, 4, o ponemos la opción 4 y aquí está. La varianza sería 1.6667 y la desviación estándar 1.291. Si ustedes quieren lo pueden comprobar, háganlo a mano y se van a dar cuenta que les va a dar lo mismo. ¿Sí? Por último, ¿qué nos falta? La última opción. ¿Cuál era la última opción? Finalizar. Ah, esa opción es muy sencilla. Fíjense cómo la vamos a programar. Caso 5. ¿Qué pasa si el usuario pone la opción finalizar? Significa que quiere salir del bucle. ¿Cómo podemos salir del bucle? Ah, ¿se acuerdan que podíamos usar break? Break nos va a sacar inmediatamente del bucle. Por lo tanto, cuando el usuario ponga la opción finalizar, vamos a salir de este while, ya no le vamos a seguir dando opciones, vamos a finalizar el programa. Entonces aquí podríamos poner afuerita un pequeño mensaje que diga así como, gracias por utilizar nuestro programa. Gracias por utilizar nuestro programa. Y un print final. Y con eso estaría programado este ejercicio. Fíjense que es un ejercicio bastante largo, con bastantes cosas, pero muy interesante cómo vamos combinando las distintas cosas. Ya es un ejercicio bastante más interesante. Vamos a ponerlo en práctica entonces. Vamos a poner una muestra con 10 elementos. Vamos a poner 1, 1, 3, 4, 2, 2, 5, 5, 5, 6. Ya, ahí están mis 10 elementos. ¿Qué quiero calcular? Por ejemplo, quiero calcular la moda, la mediana y la media aritmética. Entonces pongo la opción 1 y esto me calcula inmediatamente la moda, la mediana y la media aritmética. Me dice que la moda es 5. Claro, porque el 5 se repite 3 veces, ¿te fijas? La mediana es 3.5 y la media aritmética 3.4. Ya, ahora quiero calcular el máximo y el mínimo y el rango. Así que pongo la opción 3 y ahí me dice que el mínimo que ingresé es 1, el máximo que ingresé es 6 y el rango es 5. Claro, el mínimo fue 1 y el máximo fue 6 y el rango es 5. Ahora quiero calcular los cuartiles. Pongo la opción 2. Aquí están los cuartiles y el rango intercuartil. ¿Sí?
Ahora quiero calcular, por ejemplo, la varianza, la desviación estándar. Pongo la opción 4 y aquí me dice la varianza y la desviación. ¿Se fijan? Y cada vez vuelve al menú de opciones y me permite seguir calculando más cosas. Bueno, imagínense que ya no lo quiero seguir usando y quiero finalizar. Pongo la opción 5. Entonces, al poner la opción 5, ¿qué pasa? Mira, dice, gracias por utilizar nuestro programa y el programa se finaliza. ¿Por qué se finalizó? Porque al poner la opción 5 se generó un break y el break nos sacó del bucle y nos mostró este mensaje. ¿Se fijan? Así de interesante este programa. Y este ejercicio está pero fenomenal porque podemos poner una muestra con el tamaño que nosotros queramos. Este programa nos va a permitir resolver ejercicios de estadística descriptiva. Ustedes pueden poner una muestra, ¿verdad? Con lo que ustedes quieran y simplemente ustedes van a ir metiendo sus datos. No sé, yo puedo poner 30 datos, pongo los 30 datos y calculo todo lo que yo quiera. ¿Sí? Así que la verdad es un menú bastante interesante y fíjense toda la programación que hemos hecho para poder lograrlo. Es realmente muy interesante poder ya comenzar a programar este tipo de cosas. Un ejercicio muy, muy, muy interesante. Ponemos en práctica un montón de cosas. ¿Ok? Muy bien, con eso entonces vamos finalizando este video. Cualquier duda, pregunta o consulta que ustedes tengan, me la dejan en los comentarios y nos veríamos ya en un próximo video. Que estén todos ustedes muy bien.